Puede tomar su asiento, hermano, hermana. Qué bueno que el Señor nos da el privilegio de continuar con ustedes. Dios nos ha bendecido de una manera muy especial en este tiempo, ¿es verdad? De verdad, yo estaba ahorita allí recibiendo esta palabra del pastor Germán y ha ministrado mi corazón de una forma muy especial, porque este hombre describió completamente mi vida. La describió completamente cuando nadie creía, cuando no había posibilidad alguna de nada, pero al Señor le plació. Al Señor le plació, y eso toca realmente el corazón. Y yo espero que ustedes hayan sido desafiados, así como salieron acá adelante, mis hermanos, a creerle a Dios por cosas grandes. Yo quiero animarles, porque ahora que el pastor decía del trabajo con los pastores en el Cauca, tenemos un sueño en el corazón, y quiero invitarles a que por favor estén orando por eso. Y le he compartido al pastor Santiago en este proceso de amistad y de compañerismo y de cuidado que ellos están teniendo con nosotros. Y es que estamos soñando con al Señor y orando al Señor por la primera cumbre departamental del departamento del Cauca para pastores y líderes. Y esto es un reto porque nunca se ha hecho algo así. Es poder reunir a todos los pastores del departamento del Cauca y poderlos bendecir con una palabra de parte del Señor. Y estamos orando a Dios porque su pastor está en la agenda, así que le pedimos que estemos orando para que Dios nos dé ese privilegio, porque creemos que Dios ha dado una palabra en la vida de este pastor amado y puede bendecir a los pastores. ¿Usted lo creen, sí o no? Ok, gracias por prestárnoslos cuando sale a Popayán y va a compartir con nosotros. Muchas gracias, porque ha sido de gran bendición sus pastores para nuestras vidas y para la iglesia. El desafío de extender la visión. El desafío de extender la visión. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, lo que descubrimos es eso. Una iglesia que se propaga, una iglesia que bajo el fuego del Espíritu Santo hace la tarea. Hombres que son empoderados, hombres y mujeres que reciben de Dios y son dispuestos y están listos, desafiando los poderes de las tinieblas, exponiendo aún su propia vida, pero con el convencimiento, con la determinación que el Señor les había enviado para hacer su obra y hacer que la visión de Dios se propagara. No temieron perder su vida si fuera necesario, pero estuvieron dispuestos a hacer la tarea. Y tenemos que entender lógicamente que extender la visión de Dios es todo un desafío. Un desafío porque no es algo fácil. Vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar situaciones adversas, pero necesitamos entonces del fuego de Dios para avanzar, para seguir adelante. Y en la Biblia, allí en el libro de los Hechos, encontramos precisamente un relato que nos ayuda a comprender la pasión que había en los discípulos para hacer que la obra del Señor se extendiera. En el capítulo 4, que cuando nosotros leemos este libro de los Hechos que comenzamos con el capítulo 1, vemos que en este capítulo 4 es como que apenas la obra de Dios se está comenzando a extender después de ese momento de la llenura del Espíritu Santo, después del derramamiento del Espíritu Santo. La palabra del Señor allí en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 23, dice la palabra del Señor, el verso 23 al 31. Y después, puestos en libertad, vinieron a los suyos, son los discípulos que regresan a sus hermanos, y les cuentan todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Recordemos que
esto está precedido de este gran discurso que da el apóstol Pedro en el capítulo 3, donde él pone de plano la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Recordemos que allí hay toda una manifestación de Dios, sanidades, hay como 3,000 personas que se convierten a Jesucristo, hay un cojo que recibe sanidad. Los poderes del infierno se han levantado allí para estorbar la obra de Dios. Y ellos vienen y comentan a sus hermanos lo que ha sucedido y cómo los principales sacerdotes y ancianos lo que les habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron unánimes la voz. Mire, ellos no se atemorizaron a pesar de las amenazas. Recuerden que ellos, los principales sacerdotes y los ancianos, les habían amenazado y les habían dicho que no podían más hablar al nombre de Cristo. Y ellos retornan a sus hermanos y les dicen: miren, es esto lo que está pasando. Y no entran en un estado de pánico, de angustia, de ansiedad. Todo lo contrario. Ellos, habiendo oído la noticia, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, lo cual dice que lo que ellos hicieron ahí, que fue una oración. Yo vivo convencido del poder de la oración, ¿saben? Si usted me pregunta hoy: pastor, ¿cómo han podido ustedes en medio de una ciudad tan religiosa como Popayán? Cuando yo llegué a Popayán por primera vez y comenzamos el ministerio, la noticia que se nos dio fue que a Popayán se le llamaba el cementerio de los pastores, porque todo ministro que llegaba a Popayán a comenzar una obra tenía que salir. Amenazas, obras del infierno a través de la brujería, pastores enfermos, sus familias destruidas. Y cuando yo fui por primera vez a la asociación de pastores que recibimos la iglesia, 7 personas recibimos del anterior pastor que estaba en la congregación. Y me presenté a los pastores. Era un grupo como de 12 pastores que habían. Me acuerdo que uno de ellos se me acercó y me dijo: pastor, yo espero que usted no salga como otros. Y allí me dio la noticia que Popayán se le llamaba el cementerio de los pastores. La iglesia más grande que había en Popayán era la iglesia Alianza Cristiana. Era la Alianza Cristiana. Y yo creo que no superaba los 120, 150 miembros. La utopía que había en Popayán era que no podía haber una iglesia grande en Popayán, que la gente no creía el evangelio. Y hermanos, si usted me pregunta cómo hemos avanzado en esto, pues yo tengo que decirle que si algo yo he creído es el poder que tiene la oración. Cuando oramos al Señor, y ese lugar donde Dios nos ha permitido estar es testigo de las oraciones. 3 de la mañana, yo y mi esposa nos metíamos a una casetica que habíamos hecho, porque entre otras cosas, cuando iniciamos, vivíamos en el sector norte de la ciudad, el lugar que habíamos alquilado para comenzar la iglesia, porque había un lugar muy grande antes, un lugar para unas 1,000 y algo de personas. Claro, el pastor se va, la iglesia se deshace, quedan un poquito de personas. Con mi esposa dijimos: no podemos seguir en este lugar tan grande, pagando un arrendamiento tan grande. Y alquilamos un local, un garaje. El garaje de un carro nos alquilaron. Y allí metimos unas sillas y ahí comenzamos.
Y en estos momentos, como decía el pastor Germán, de crisis, si usted ha escuchado, como decía el pastor Germán, pastores que no aguantaron hambre, yo no hacía tampoco parte de ese grupo. Yo pisaba un chicle y sabía de qué sabor era, porque mis zapatos eran rotos. Yo viví los momentos de tener que recortar cartón para ponerle a mis zapatos. Y con mi esposa salíamos del norte de la ciudad donde vivíamos al centro de la ciudad donde estaba la iglesia. Y tomados de la mano, bajábamos toda la Panamericana, tomados de la mano y con la Biblia en la mano, a hacer el culto. No teníamos salario, porque una iglesia de 7 personas, ¿qué le paga uno? No había salario. Nosotros ayunábamos por convicción y ayunábamos por necesidad también. Y me acuerdo que uno de esos días, saliendo de la casa, yendo al templo, pasábamos por la Panamericana, y allí donde está en este momento ubicado el templo, nosotros vamos, y sentí de Dios mirar así. Dije, wow, qué lote tan hermoso. Era un lote de más o menos 2.500 metros. Y allí pude ver un letrero que decía, se vende. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, ¿te imaginas el templo aquí? La iglesia aquí. Y ella me decía, no, pues ¿qué tal? ¿De dónde nosotros para comprar un lote de estos? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo le dije, pues Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y desde ese día yo me enamoré de ese lote. Y cada vez que pasaba por allí yo le decía, Señor, este lote tú no lo vas a regalar. Tú no lo vas a regalar. Con 7 personas, ¿de dónde uno recoge el dinero para comprar un lote de esa magnitud? Hermanos, Dios es testigo de esto. Y cada vez que pasaba yo extendía mi mano. Yo le decía, Señor, regálanos esa bendición. Regálanos esa bendición. Y llegó el día en que el Señor nos permitió comprar ese lote. Pregúntenme en cómo y yo les voy a decir que no sé cómo pasó. No sé cómo pasó. Ahora el problema es, tenemos el lote. ¿Cómo construimos? Y me acuerdo tener que entregar ese local porque a la señora dueña del local le dio por pedirnos. Nos decía, ustedes son muy lindos, muy chéveres, no me deben nada, pero yo quiero que me desocupen. Y tuvimos que entregarle el local. ¿Y ahora dónde vamos a hacer el culto? Y entonces se me ocurrió que teníamos que alquilar una carpa. Y comencé a hacer el culto en el lote, en una carpa. Me conseguí un megáfono y ese era mi micrófono. Y con eso comenzamos. Y desarrollé el buen hábito de todos los días, 4 de la mañana, yo estaba parado en ese lote, con la carpa, con mi esposa, orando, orando, orando. 5 de la mañana la gente pasaba y miraba a esos 2 locos allí, orando, orando, orando y orando. Han pasado 23 años. Han pasado 23 años y Dios nos tiene en Popayán. Y Dios nos tiene creciendo y avanzando. Estamos hoy, Samuel, el hijo del pastor, cuando se hablaba que Popayán no podía tener una iglesia grande, para la gloria de Dios, lo digo solo para la gloria de Dios, es la iglesia más grande de la ciudad de Popayán y probablemente del departamento del Cauca. Allá está Samuel. Este fin de semana están los jóvenes. Más de 250 jóvenes allá en la congregación, en su congreso juvenil. Están trabajando su proceso. La oración. Porque cuando de extender la visión se trata, necesitamos saber que el fuego de Dios es la herramienta más poderosa que necesitamos.
No necesitamos tanto recurso más como que tengamos un corazón dispuesto para creerle a Dios por cosas grandes. Y cuando hablo de creerle a Dios por cosas grandes, no es porque Dios está obligado a dárnoslas. Es que cuando Dios ve que un corazón se humilla, Él hace cosas maravillosas. Estos hombres oraron. Dice que cuando oraron, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Eso se llama extender la visión de Dios. El desafío de extender la visión. Hay dificultades, hay obstáculos. Pero cuando hay un pueblo dispuesto, Dios hace lo que tiene que hacer. Cuando hay un liderazgo dispuesto, Dios hace lo que tiene que hacer. Y yo estoy en esta tarde aquí para animarle a usted, para decirle que Dios quiere trabajar y Dios quiere usarle a usted. Dios está esperando que usted se apropie de lo que el Señor ha dado en esta casa y que usted se convierta en un propagador de la visión de Dios. Y que todo temor y que todo miedo que el enemigo haya querido poner en su vida, usted lo eche a un lado y crea que Dios es capaz de hacer con usted cosas grandes. Leía en estos días una historia que me llamó la atención. Y esta historia tiene que ver con un relato que establece que un documento precisamente escrito por el pastor, el hermano Pablo, pastor Pablo Edwin. Y no sé cuántos escucharon alguna vez por los mensajes del hermano Pablo. Este pastor es que escribió esta nota y me llamó mucho la atención. Y esta nota se titula "La vida me ha traído un desafío". Y él cuenta que en ese artículo cuenta que estas fueron las palabras de un hombre llamado Ed Kahn. Se llamaba este hombre. Un hombre de 46 años de edad. Este hombre comenzó a esquiar, escuche bien, a esquiar. Primero lo hizo en el agua, lo cual le fue un tanto difícil. Después quiso esquiar en la nieve, que era aún más difícil. Este hombre le puso tanto empeño al deporte que ganó campeonatos nacionales e internacionales. Lo notable de esta hazaña de Ed Kahn es que él quedó ciego a los 45 años de edad, justo un año antes de comenzar a esquiar. Él quedó ciego. Armado de persistencia y optimismo, Kahn, a pesar del desafío de su ceguera, no permitió que su condición le robara la confianza para lograr su objetivo. Al contrario, afrontó cada desafío con la seguridad de vencer. La enfermedad que lo había dejado ciego, la diabetes, a su tiempo cobró su víctima. Y a los 59 años, Ed Kahn murió. Pero él dejó este legado que usted y yo podemos tomar hoy. Los desafíos que la vida nos presenta debemos afrontarlos con fortaleza y determinación. La vida con el Señor, la vida cristiana, el servicio a Dios es un desafío. Y necesitamos entonces llenarnos, hermanos, de confianza, de fortaleza para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ser persistente, llenarnos de optimismo santo y de una buena dosis de confianza en Dios hará que nosotros nos convirtamos en hombres y en mujeres que extendamos la visión de Dios. Pues esa visión el Señor se la encomendó a sus discípulos. Allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, dice el versículo 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego vemos cómo esta promesa se hace realidad en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Necesitamos entender entonces que Dios quiere que usted y yo propaguemos la visión. Y hay tres verdades esenciales aquí. Y yo quiero resaltarlas y dejarlas en su corazón. Primero, la dificultad de extender la visión.
Segundo, la actitud que debemos tener ante la dificultad de extender la visión. Tercero, los resultados ante la decisión de extender la visión. La dificultad, la actitud y los resultados. La dificultad de extender la visión. Versículo 23 de Hechos 4. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículos anteriores a los que hemos leído nos muestran cómo los discípulos estaban entregados a la tarea de testificar acerca de Jesucristo y cómo les acompañaban los milagros, las señales, los prodigios. Ante semejante manifestación, ellos se encuentran con el gran obstáculo, con la dificultad para extender la visión. Oposición de antemano. Allí estaban los principales sacerdotes, los ancianos, para oponerse a la obra que Dios estaba haciendo. Por lo tanto, necesitamos entender que la extensión de la visión nos va a traer dificultad, pero no debemos temer porque mayor es el que está con nosotros. Cuando estamos convencidos de extender la visión, no hay que temer. Dios es poderoso para sacar adelante la obra que Él quiere hacer. Hablando y pensando un tanto en esto, recordaba los días y los años atrás donde tuvimos que enfrentar dificultades. Dificultades en la ciudad, dificultades con consiervos, dificultades dentro de la misma denominación. Una de las grandes dificultades que tuve que enfrentar y que todavía hoy enfrento es con mi propia denominación. He compartido cantidad de veces con el pastor Santiago sobre este asunto y hemos tenido oposición a la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero también hemos recibido de Dios la palabra para seguir adelante y no temer, porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es cosas grandes. Y yo estoy convencido que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros en Popayán. Yo no voy a cerrar mis ojos hasta no ver lo que le he pedido a Dios en la ciudad de Popayán y en el departamento del Cauca. Yo le he dicho a los hermanos, a los líderes, a la iglesia, Dios nos ha puesto como iglesia para ser un baluarte de su verdad, para manifestar la gloria de Dios en esa ciudad. Y yo estoy orando a Dios y estoy creyéndole a Dios, porque la visión que Dios nos ha dado se va a extender. Hay dificultades, pero el Dios que nos ha llamado es fiel para sostenernos. Necesitamos estar determinados para enfrentar cualquier dificultad. No es fácil. Nadie nos dijo que servir a Dios iba a ser fácil. Nadie nos dijo que comprometernos con Dios iba a ser fácil. Hace un instante el pastor Germán estaba orando y cuando hizo el llamado para aquellos que querían comprometerse con el Señor, y me daba gozo porque el pastor no les dijo que la iban a pasar bien. Van a haber dificultades, pero la meta es extender la visión. Diga conmigo, van a haber dificultades, pero la meta es extender la visión. Va a haber oposición, pero la meta es extender la visión. Va a haber opositores, pero la meta es extender la visión. Por lo tanto, la dificultad para extender la visión es una realidad. Pero hay un segundo aspecto y tiene que ver con la actitud ante la dificultad de extender la visión. En primer lugar, lo que tenemos que hacer ante la dificultad de extender la visión es hacer lo que estos hombres hicieron. Oraron a Dios. Oraron a Dios. Pero también necesitamos necesitamos renunciar a situaciones que nos impiden creerle a Dios a través de la oración. Observe lo que dice el versículo 24 al 30. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Ellos oraron a Dios. Ahora yo quiero que usted observe el talante de la oración que estos hombres hicieron. Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste:
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. La oración que estos hombres hacen en primera instancia reconocen la soberanía de Dios. Dios es el soberano sobre la tierra. Él tiene dominio, Él tiene control. La actitud suya y mía ante las dificultades de extender la visión es entender que tenemos un Dios que es soberano, un Dios que es poderoso para hacer cosas grandes. Pero la oración de estos hombres también está fundamentada en el conocimiento que ellos tenían de la palabra de Dios. Una oración que mueve el cielo a la tierra es una oración que está fundamentada en cuanto usted y yo conocemos la palabra de Dios y estamos persuadidos que lo que Dios dice en su palabra es verdad y se cumple. Pero esta oración también es una oración diferente a las oraciones actuales que los cristianos modernos muchas veces hacemos. Ellos no se quejan de lo que había pasado, sino que piden el respaldo de Dios para seguir adelante en la obra. ¿Cómo ora usted cuando se encuentra ante las dificultades de la vida? ¿Se queja? ¿Va a la presencia de Dios orando, pero va quejándose? Ellos no hacen eso. Ellos oran con la convicción de que Dios puede respaldar la tarea que ellos están haciendo. Una oración que reconoce la soberanía de Dios. Una oración que se fundamenta en el conocimiento de la palabra y una oración con convicción de que Dios es el que respalda nuestra tarea. Hoy en día, esta pudo haber sido también la oración para cada uno de nosotros. Dios mío, ¿por qué me permites pasar esta situación? Líbrame, Señor, de esta tribulación. Yo que soy tu siervo, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, siento renunciar a esto. Mira, Señor, estas amenazas injustas. Dame una vía de escape y ten piedad de mí. Esa podía ser una oración. Esta oración que acabo de hacer es el tipo de oración que está centrada en el yo. Sin embargo, los discípulos, en lugar de quejarse, ellos buscan que Dios les dé la fuerza y el valor para seguir adelante. Y ahora, Señor, al mirar sus amenazas, concédenos el valor, concédenos el denuedo, concédenos la valentía para extender la obra, la visión que tú nos has dado. Señor, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu valor, necesitamos de tu capacidad, Dios, para terminar la obra que tú nos has encomendado. Yo quiero preguntarle en esta tarde, ¿cuál es tu actitud ante los obstáculos y las oposiciones que ha tenido en el desarrollo de la obra, en el desarrollo de la tarea que Dios le ha encomendado? ¿Ora usted de la manera que estos discípulos oraron? ¿O estamos esperando la oportunidad para devolverle el ministerio al pastor? Esto está muy duro, pastor. Este grupo nada que avanza, pastor. Mire, pastor, que esto se está presentando. No, yo como que no voy más con esto. Nuestra actitud a la hora de extender la visión va a ser determinante. La actitud que asumamos, si es una actitud de cobardía, si es una actitud de desánimo, si es una actitud de incredulidad, eso puede afectar la extensión de la visión. Necesitamos llenarnos de valentía, de valor, de fuerza y sobre todo llenarnos
de confianza en que el Dios que va delante de nosotros, Él abre camino y Él nos da la gracia para avanzar y para seguir adelante. Miren, hermanos, cuando comenzamos el ministerio allí en Popayán, estaban en la época de la Semana Santa. Todos ustedes seguramente saben que si hay una región donde se celebra de una manera exorbitante la Semana Santa, es en Popayán. Es en Popayán. Y en alguna ocasión el Señor colocó en nuestros corazones el orar. Para nosotros en el tiempo de Semana Santa, aprovechar esa oportunidad para hacer evangelismo. Y me reuní con el liderazgo y les lancé el desafío de hacer algo. Porque no estaba bien que la gente en el tiempo de Semana Santa, todas las iglesias cerraban sus puertas, los cristianos se iban de vacaciones, mientras el diablo hacía fiestas en Popayán en la Semana Santa. Por lo tanto yo me arriesgué y dije, vamos a hacer algo y vamos a salir a evangelizar a la gente. Y el Señor nos guió a hacer un programa para las Semanas Santas en Popayán. Y el centro de Popayán se colmaba de gente. Y cuando nosotros determinamos hacer ese programa, hay un lugar, una plazoleta en Popayán, le llaman la Arcada de la Herrería, y queda allí cerca al lugar donde se hacía la aglomeración de gente para celebrar la Semana Santa. Y la primera vez, después de haber orado, después de haber ayunado, después de haber pedido al Señor dirección, nos lanzamos a hacer ese tiempo de campaña evangelística. Hermanos, la gran sorpresa para nosotros, ¿cuál fue? Cuando comenzamos nuestro tiempo a eso de las 3 de la tarde, la romería de gente estaba ya viendo los ídolos y siguiendo las procesiones, y comenzaron a escuchar las alabanzas, y la gente comienza a venirse, y la gente comienza a venirse al lugar donde nosotros estamos. Y hermanos, en el lazo de 45 minutos, la mayoría de la gente que había salido a las procesiones estaba escuchando el mensaje del evangelio con nosotros. Estaban escuchando el mensaje del evangelio. Estaban escuchando el mensaje del evangelio. Gente con lágrimas en sus ojos recibiendo a Jesucristo. Jóvenes, niños. Hoy cuando yo veo una iglesia que avanza, que crece, y yo veo cuántos hermanos llegan y la gente se siente feliz y bendecida, quizás ellos no saben lo que hemos tenido que enfrentar, los desafíos, pero de eso se trata la extensión de la visión. Y tu actitud ante las dificultades, ante la oposición, eso va a determinar mucho. Por eso la Biblia nos enseña que estos hombres oraron al Señor. Pero no solo la dificultad, la actitud. Miremos los resultados de esa determinación de extender la visión. El versículo 31 nos va a decir que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y subraya en su Biblia esta expresión porque es poderosa. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Porque Dios se alinea con un corazón que está dispuesto a extender la visión. Dios te equipa cuando tú quieres hacer la obra del Señor. Mis hermanos, hay líderes y pastores en la ciudad de Popayán más capacitados que nosotros, con más experiencia, con más quizás nombres y renombres y títulos y más. Pero nosotros hemos entendido que cuando de extender la visión se trata, asumir ese desafío con una actitud correcta va a traer unos resultados maravillosos. Va a traer unos resultados donde el respaldo de Dios se va a dejar ver. La clave que hizo que este lugar temblara y ellos fueran empoderados para hacer la obra fue el hecho de que ellos pudieron experimentar cómo Dios les respaldó, no solo con una manifestación natural, sobrenatural, manifestando
un temblor que identificaba que el Señor estaba allí con ellos, sino que el Señor les dio el denuedo para poder hablar la palabra. Cuando terminaron de orar, la Biblia dice que Dios respondió a su oración. El lugar donde estaba, temblaron. Pero además, Dios llenó a sus testigos con el poder del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es la clave para nosotros ver en la extensión de la visión el respaldo de Dios. La Escritura nos va a decir que no es con ejército ni con fuerzas, sino con el Santo Espíritu del Señor. Y hay una oración en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y esa es la oración que yo creo que todos nosotros debemos hacer. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Creo que necesitamos decirle al Señor: Señor, en medio de los tiempos, avívanos, avívanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero hay algo que también pasó con estos hombres: hablaron con denuedo la palabra de Dios. Solo cuando el fuego de Dios se enciende en nuestros corazones podemos hablar con denuedo la palabra de Dios y hacer que la visión se extienda. Pablo dijo en Efesios 6:19: Señor, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Extender la visión demanda un desafío, pero extender la visión demanda de parte nuestra una actitud correcta. Y esa actitud correcta provocará unos resultados acordes a la voluntad de Dios. Y es que Dios nos respaldará. Dios nos respaldará y Dios hará que su gloria sea vista en medio nuestro. Yo quiero invitarle a que oremos en esta tarde. Y vamos a orar delante del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos llene de esa valentía, que el Señor nos dé denuedo, poder, capacidad, entendimiento. Que en esta tarde usted le pueda decir: Señor, necesito denuedo. Sé que aquí hay hermanos, líderes y pastores de las otras iglesias de este ministerio. Yo no sé si usted ha sido víctima de sentirse acobardado por alguna circunstancia. No sé si hay algo que le ha detenido o le ha retenido para usted hacer la obra del Señor. Siente temor al hablar de Jesús. No sé cómo hacerlo, no sé. Quiero hablar, pero me siento atemorizado. Yo quiero que oremos por eso en este día y le pidamos al Señor que Él nos llene del poder del Espíritu Santo, así como ocurrió con estos hombres, para continuar extendiendo la visión de Dios. Quizás usted se ha llenado de ideas, siente temor y miedo porque hay situaciones o hay obras de las tinieblas que han querido venir a atemorizarlo. Yo quiero orar en el día de hoy. Si puede ponerse sobre sus pies. Quizás usted diga en esta tarde: Señor, yo no puedo. Pero el Espíritu del Señor está aquí para darte valor, darte fuerza. Cuando se lanzó el desafío de extender la visión de Dios en la ciudad de Popayán y se me asignó esa responsabilidad, jamás pensé que podía ser capaz
Jamás pensé que podía ser capaz, porque me miraba a mí mismo y creía y me daba cuenta que no podía por mis propias limitaciones. Hermanos, cuando por la gracia y la misericordia del Señor estoy aquí compartiéndoles esto, es porque he entendido el desafío que hay para extender la visión de Dios, pero también la actitud que debemos asumir. Y también porque he sido testigo de los resultados cuando tu actitud es adecuada ante ese desafío. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos 5 pastores en la iglesia sirviendo a Dios, 3 iglesias hijas más. Y hace dos años, en un reporte que periódicamente la denominación pasa, en una revista de la denominación, resulta que yo no sabía que la iglesia Jesucristo es la solución en la ciudad de Popayán. Es la iglesia más grande que tiene la denominación en todo el mundo. Y el año pasado el Señor nos permitió como familia estar en Estados Unidos. Y cuando yo llego a Estados Unidos y comienzo a visitar las iglesias, la gente queriendo conocer quién era el pastor de la iglesia presbiteriana en Popayán, en Colombia. Y claro, todos pensaban que era un pastor experimentado, lleno de canas. Y la pregunta en común era: ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo lo han hecho? No ha habido una estrategia, solo el poder creerle a Dios y estar dispuestos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y yo en esta tarde quiero decirle que Dios quiere trabajar con usted, en usted y a través de usted. Y que si usted se dispone, Dios lo puede hacer también. Curiosamente, ha sido mi oración permanentemente. Señor, dame de nuevo en una ciudad donde hay tantas cosas. Dame de nuevo. Y yo a ratos no me lo puedo creer. Salgo con mi hija a la calle y vamos por los centros comerciales y mi hija me dice: papi, tú pareces una reina de belleza. Digo: ¿por qué? No, es que todo el mundo a ti te habla: ¿qué pastor? ¿Qué pastor? ¿Qué pastor? Solo la gracia del Señor. Le hemos predicado al alcalde, le hemos predicado a los gobernadores, le hemos predicado al uno, al otro y al otro y al otro, sin temor, sin miedo. ¿Sabe por qué? Porque creemos que el Espíritu del Señor está con nosotros, y que si Dios está conmigo, el Señor me dará la gracia y el poder para ir adelante. Y yo espero que Dios haga lo que Él ha dicho con nosotros, y que la gloria suya se manifieste sobre mi vida. ¿Y sabe cuál es el reto? El reto es contagiar a la denominación en Colombia de que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Y yo quiero orar al Señor en esta tarde para que el Señor nos bendiga con esa fuerza, con ese vigor, con esa fortaleza. Levante sus manos al cielo y comience a orar a Dios. Padre, honramos tu nombre en esta preciosa hora. Dios, te bendecimos porque tú eres grande y maravilloso. Tú eres el Dios todopoderoso. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Padre, sea la alabanza, la adoración y la exaltación. Señor, aquí tu iglesia, Padre, aquí tu pueblo. Señor, hombres y mujeres que te hemos creído, Padre Dios. En el nombre de Cristo Jesús, dice tu palabra, Señor, que frente a la amenaza que los discípulos experimentaron, Señor, ellos pidieron de nuevo. Ellos pidieron nuevas fuerzas. Ellos pidieron valor, fortaleza. Señor, yo no sé cuántos de mis hermanos llegaron aquí hoy quizás debilitados, sus rodillas débiles, sus manos cansadas.
quizás en abatimiento total, Padre, pero al estar delante de ti, Señor, nuestra oración es: renuévanos. Necesitamos de tu fuerza. Señor, tenemos una comisión dada por ti, Dios: extender la visión, Señor, y para ello necesitamos el denuedo tuyo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la gloria tuya, Padre. Y yo te pido en esta tarde, bendito Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea hoy derramado sobre cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que el temor se vaya, el miedo se vaya, la ambivalencia, Señor, la inconstancia. Y hoy rogamos por el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de sus corazones. Dios eterno, clamamos a ti porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú seas renovando la mente, renovando el corazón, renovando las fuerzas, trayendo vitalidad nuevamente. Y que todo, Señor, lo que estorba para extender la visión sea quitada hoy en el nombre de Jesús. Señor, limpia, Señor, los corazones. Te pido, Señor, que las manos caídas sean levantadas, las rodillas débiles fortalecidas. Señor, la fe vuelva a establecerse, el ánimo vuelva al corazón en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hay un desafío y el desafío es extender la visión, Señor, y no vamos a temer. Vamos, dígale: Dios, no voy a temer. Voy a abrir mi boca, Padre, y al abrir mi boca tú me darás de nuevo para hablar de ti, Señor. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, sean las que tú, Señor, estés trayendo al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, que ellos puedan creer que tú puedes y quieres trabajar con ellos, en ellos y a través de ellos, Padre. Señor, levanta un liderazgo fuerte, estable, un liderazgo, Señor, que cree en tu palabra y cree en lo que tú has dicho, Señor, que harás. En el nombre de Cristo Jesús, proclamamos tu poder, Señor. Proclamamos tu gloria, proclamamos tu presencia en medio nuestro. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Levante sus manos y adore a Dios. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Adore a Dios, adore a Dios. Adore a Dios y deje que el Espíritu Santo en esta noche, en esta tarde, le llene. El Espíritu Santo en esta tarde le renueve. El Espíritu Santo en esta tarde confirme esa convicción en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, todo temor se va de su vida y el Señor le da la fuerza. El Señor te da la fuerza, el Señor te da el valor, el Señor te da el ánimo para seguir adelante. Se va todo miedo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, adore al Señor. Adore al Señor, adore al Señor con sus manos en alto.